¿Qué tal amigos? Los vuelvo a saludar Adrián Ruiz, bienvenidos a este canal. De nueva cuenta vamos a estar hablando acerca de crímenes que se convirtieron en arte. Hoy vamos a hablar de un caso que fue verídico, estamos hablando de algo que ocurrió en el norte de la Ciudad de México. Posteriormente se hicieron varias cosas. Vamos a comenzar. El 10 de mayo de 1973 llegó a carteleras El Castillo de la Pureza, cinta basada en hechos verídicos ocurridos en México a finales de los años 50. A su vez, este hecho inspiró la novela de Luis Espota, La carcajada del gato del 64, y la puesta en escena Los motivos del lobo de Sergio Magaña, que funge como los primeros textos del teatro documental o de hechos. Como se puede ver, los sucesos fueron relevantes y escandalosos para la sociedad de la Nota Roja. Así fue como esta nota inspiró el arte y estos fueron los hechos. El 25 de julio de 1959, el diario La Prensa cabeció: un loco secuestró a su familia durante 18 años. Todos los periódicos de aquellos días coincidieron en su apreciación del suceso. Con el pasar de los días, los diarios se referían a Rafael Pérez Hernández, nombre del susodicho, como inhumano sujeto, el loco secuestrador, y conforme se conoció la manera de ganarse la vida, algunos periódicos lo bautizaron como el químico secuestrador o el químico loco. Se trataba del caso más insólito del año, que para salir a la luz pública había necesitado una denuncia de por medio de las indagaciones de los agentes del servicio secreto. Las imágenes mostraban a una familia saliendo de la penumbra. Se trataba de Sonia, una madre joven prematuramente avejentada, 5 hijos que respondían a nombres raros. Ellos eran Indómita, Libre, Soberano, Triunfador, todos ellos adolescentes. Había una niña de 10 años que respondía a Bien Vivir y a una bebé de 45 días de nacida que se le llamó Libre Pensamiento. Toda la familia estuvo secuestrada por el padre de familia. No iban a la escuela, no salían y ni siquiera tenían cuartos propios. Todos habitaban en un sótano según imágenes reveladas. Pero ¿cómo inició este calvario? Rafael Pérez Hernández, el perpetrador de todo, nació en Encarnación de Díaz, Jalisco, donde pasó su infancia y juventud. Se casó muy joven y se divorció a los 33 años. Se intuye que su resentimiento social se debe a la amputación del brazo izquierdo, hecho que pasó durante un accidente ferroviario. Cayó de un tren en marcha cuando viajaba como polizón. Poco después conoció a una joven que lo deslumbró. Se llamaba Sonia María Rosa Noé y tenía 17 años de edad. Era descendiente de vascos y ella era rubia de ojos verdes. Al poco tiempo se casaron y decidieron trasladarse a la Ciudad de México. Se instalaron en la casa llamada Casa de los Macetones, ubicada en la esquina de las calles Insurgentes Norte y Godard. Era un inmueble de estilo europeo y al borde del abandono. Este inmueble, ubicado en el número 1176 de la avenida Insurgentes Norte, serviría como cárcel con el llegar de los hijos. Asiduo a la lectura de obras filosóficas de distintos periódicos y de diferentes corrientes, Rafael se asumió como un libre pensador, convencido de que el mundo era un lugar contaminado y carcomido por los celos. Rafael rompió lazos familiares con su hermano y también con un tío y se dedicó a su esposa y a sus hijos. Empezó a maquilar veneno para ratas e insecticida. Esta actividad se convertiría en el sustento de la familia en el que todos debían colaborar. Con el pasar de los años, Rafael se fue llenando de hijos, incluso 2 de ellos fallecieron y fueron sepultados con cal en el domicilio, y durante 15 años Pérez se comportó como un tirano. Procreó 5 hijos más con su esposa, a quienes bautizó con los nombres que ya les mencioné, y cuando tuvieron la edad suficiente, sus hijos elaboraban los insecticidas y el veneno para ratas que el padre vendía, todo esto en tiendas del centro de la Ciudad de México. El padre les exigía respeto y devoción, se consideraba dueño de sus hijos, era estricto y los obligaba a trabajar largas jornadas, los alimentaba todos los días con agua, avena y frijoles, una alimentación modesta que favorecía a la espiritualidad según este señor. Rafael no respetaba sus propios preceptos. Cuando salía a vender sus productos, comía en algún restaurante y
en algunas ocasiones iba con prostitutas. Alguna vez uno de sus hijos, Libre, quiso hacer honor a su nombre y vio el exterior desde la barda, compartió lo que vio con sus hermanos y su castigo fue una golpiza, el encierro en un cuarto estrecho y no comió durante 3 días. Pues Rafael taladró agujeros para estar espiando a su familia y cuando estaba de mal humor gustaba de disparar el aire con su flamante pistola. Después de eso, Rafael Pérez Hernández decidió llevar a sus hijos a la calle para enseñarles la pobredumbre en la que se hallaban pues todo el mundo y los llevó rumbo a la Merced, al famoso cuadrante de la Soledad donde había prostitutas y malvivientes. Todos estos fueron sus ejemplos para decirles que él estaba bien y los demás mal, y pese a las imágenes, Indómita hizo honor a su nombre. Ella tenía ganas de vivir y marcharse de aquel lugar. También estaba su despertar sexual, hubo ahí dejos de incesto y también había un coqueteo. Su padre comenzó a llevarse a Indómita para vender el veneno y era vigilada, pero se sentía atraída de un dependiente de una tlapalería donde su padre vendía los productos. Meses después pidió ayuda, escribió en un papel que eran prisioneros del papá. Indómita subió a un árbol y donde se había subido su hermano Libre y posteriormente arrojó ese papel a la calle. Lo tuvo que hacer en diferentes ocasiones para que alguien lo viera, recogiera el papel y finalmente se llamó a la policía. A finales de 1959, un comando irrumpió en la casona derruida. Detuvieron a Rafael Pérez Hernández, quien antes intentó incendiar el lugar para evitar, pues obviamente, pues ser apresado, y la imagen que dejaron los hijos eran como de enfermos mentales. Estaban bastante azorados, no hablaban bien, estaban desnutridos, se veían enfermos, su ropa estaba vieja, estaba sucia, los cortes de cabello pues los hacían ellos mismos. El juicio se llevó a cabo y bueno, pues todos se fueron en contra del padre, aunque el padre tenía otra versión. Y algunos decían que sí los había sacado, otros aseguraban que no los había sacado. Esto fue en investigaciones que hicieron con los vecinos, diferentes periodistas fueron. A la prensa los desesperaba porque los hijos no sabían expresarse bien. Se hizo una cobertura mediática y esto fue hecho principalmente por la prensa. Después de todo este revuelo, Rafael Pérez Hernández fue enviado a la temible prisión del Palacio Negro de Lecumberri. Su familia terminó arrepentida de haberlo denunciado. Descubrieron que no sabían hacer gran cosa y que sin el padre apenas si podían sostenerse. Visitaban frecuentemente a su papá en la prisión y declararon que lo habían perdonado y que lo extrañaban. Su esposa Sonia María Rosa Noé declaró ante los medios que él seguía enamorada de su marido como el primer día. Y en aquel entonces, en la naciente televisión, la familia asistió a un programa llamado Reina por un Día, buscando ayuda para sobrevivir, ya que sin la dirección del papá, pues obviamente no sabían nada cómo ganarse la vida, y pese a esto, pues desafortunadamente acabaron en orfanatos. La historia surgida en la Nota Roja causó revuelo y del 3 de julio al 8 de septiembre de 1972 se filmó la cinta El Castillo de la Pureza. Mientras tanto, Rafael Pérez Hernández no aguantó la vida en la cárcel y tampoco el escarnio público, y el 3 de noviembre de 1972 se robó una cuerda y se colgó en su celda. Su familia guardó luto por meses y la cinta se estrenó un 10 de mayo del 73. Se desconoce si la filmación de esta historia fue un detonante para el suicidio de Rafael. Así nos lo reveló Diana Bracho, quien encarna en la cinta de Ripstein a Utopía. No, incluso antes de hacerla no quise conocer a la familia porque es una historia basada en un hecho real, pero la historia la escribió José Emilio Pacheco y es una versión, digamos, libre de la historia. Yo diría que casi poética, ¿no? O sea, no está pegada estrictamente a la realidad. En la realidad este señor tenía creo que 9 hijos o no sé cuántos, y la película, bueno, éramos 3 nada más. Y entonces a mí no me interesó conocer a la familia, porque no íbamos a hacer un documento de esa historia, sino íbamos a hacer otra cosa, ¿no? Después de que salió la película, este señor se ahorcó en la cárcel, se suicidó. No sabemos si la película fue causal de eso o si fue un acto pues inconexo con la película, pero que coincidió en tiempo, ¿no?
Explorando un poco la cinta, el trabajo de Arturo Ripstein es una versión más poética de los hechos, por así decirlo, gracias al guión de José Emilio Pacheco y el mismísimo Ripstein. La cinta inicia con lluvia, un elemento de renovación, de pureza, pero también de melancolía. Hay metáforas en los diálogos sobre el pensar de Gabriel Lima, por ejemplo, la analogía que hace entre las ratas y los hombres, en la que afirma igualdad y por ello el encierro. La sofocación se siente gracias al nerviosismo y al rigor de Claudio Brook. A diferencia del relato original, en el filme solamente eran 3 hijos: utopía, voluntad y porvenir. En el filme expone lo atroces que pueden llegar a ser las familias y sobre todo la transgresión del patriarca. Entre las curiosidades de esta película les comento que Dolores del Río estuvo interesada en producir y protagonizar el filme, basándose en la puesta en escena Los motivos del lobo, que exponía obviamente el mismo caso. La actriz quería que Buñuel la dirigiera, pero el aragonés la canalizó con Ripstein, quien finalmente desarrolló el guión, y el cineasta quería a Claudio Brook como protagonista. Finalmente esta decisión no le gustó a Dolores y por diferencias creativas salió del proyecto La Diva y también Gabriel Figueroa, quien iba a ser el fotógrafo. Angélica Ortiz, la mamá de Angélica María, entró al quite en la producción y la cinta se llevó a cabo. Silvia Pinal fue considerada para el papel de madre, pero la actriz declinó la oferta porque tenía que dar una imagen juvenil al ser pareja de Enrique Guzmán en aquellos años. Finalmente Rita Macedo hizo el papel. Además, años después, esta cinta también tuvo una causa social. Es singular. Esta película, al final de cuentas, tuvo una cosa curiosa. Hubo un caso en México de una familia, una familia muy pequeña, una madre y un hijo más o menos perversos, que tenían encerradas en la casa a unas mujeres jóvenes secuestradas y que hacían pozole, hacían los elementos del pozole y los vendían en unas bolsitas, los garbanzos y las cosas que lleva el pozole, y era para fabricarlo. Entonces estaban encerradas en la casa y no podían salir, y teóricamente eran unas esclavas no solo en la fabricación del pozole, sino en todo lo demás que el joven hijo de la patrona incluía en la agenda. Y lo único que les permitían hacer a estas mujeres era un sábado en la noche ver la televisión. Y un sábado en la noche de pronto vieron El Castillo de la Pureza en la televisión y se les ocurrió que dentro de las bolsitas de pozole podían empezar a poner mensajes de "estamos secuestradas". Las salvaron, las encontraron. Después me enteré del caso porque las vi yo en la televisión, en los noticieros de Sabludowski de aquellos entonces, hace muchos años ya, y me pareció absolutamente fascinante. Entonces, si además de que la película tenga un aliento propio, que sería muy satisfactorio para mí, está la satisfacción de haber salvado a 4 o 5 mujeres que estaban presas, y eso es cine social en su esencia más clara y más demencial y más y menos pensada, menos hecho para eso. Y bueno, alguien que sí conoció aparte de la familia, incluso sabe qué pasó con algunos de ellos, es Arturo Beristain, quien da vida a Porvenir en el filme. Sé que una de las hijas fue vedette o exótica, y que uno de ellos se dedicó al teatro. Y bueno, no exactamente al teatro, sino que fue maestro de actuación o maestro de teatro en el Seguro Social. A los hijos que conoció, ¿cuál fue la impresión que usted tuvo? Me lo presentaron una vez nada más y pensé que era una persona normal, no que fuera una onda así como que hubieran estado tocados por el hecho. Y así llegamos al final de este caso que inspiró una cinta y que queda claro que la ficción se queda chica ante la realidad. Bueno, pues esperemos que les haya gustado el caso. Si tienen sugerencias también háganoslas saber aquí en el buzón de sugerencias en los comentarios. Y nos estamos viendo en una emisión más, en una entrega más, en donde hablaremos de el caso que conmocionó a una nación. Me refiero a Criaturas Celestiales.